Buen día, compañeros. Vamos a hablar sobre diferentes temas que se han tratado en clases en lenguaje y comunicación. Somos del curso de Psicología en línea y vamos a hablar sobre ciertos temas, como ustedes pueden notar aquí en la página. Por mi parte, vamos a hablar sobre las palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen acento en la última sílaba, también son llamadas oxítonas. La norma dice que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal o con las que terminan en letra N o S. Un ejemplo que les puedo exponerlo es la palabra canción. Es una palabra aguda que ya está acentuada en su última sílaba, ención. La tilde aparece debido a que dicha palabra finaliza en N y de acuerdo a la regla que ya se mencionó, tiene que llevar acento. Otras palabras son como por ejemplo jabón, que termina en N y por eso tiene que llevar la acentuación. Hay otros casos, por el ejemplo de correr, que no llevan una acentuación diacrítica, sino que más bien es una acentuación debido a la entonación. Como esto podemos ver otros ejemplos que tienen que ver en cuanto al grupo de dos o más consonantes que no llevan ese tipo de tilde diacrítica, como son el ejemplo de robots con Ford. También otras en las cuales no deben llevar ni emplearse son también las palabras que tienen algún plural que es extranjero a veces en otras palabras, como tenemos las palabras zigzags, tic-tacs, robots, confort, Orleans, compost. Y así podemos tener otro tipo de ejemplo. Recordemos esto, que siempre las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. Gracias. Adelante, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las palabras graves. Las palabras graves, también conocidas como paroxítonas o llanas, son las que llevan el tilde o el acento en la penúltima sílaba. Las palabras graves deben acentuarse cuando no terminan en NS o vocal o cuando terminan en una S procedida de una consonante. Tenemos en el caso unos ejemplos como son cárcel, cáncer y árbol. Estas son palabras que no terminan ni en NS o vocal, por lo tanto deben acentuarse. Y en el caso de las palabras como hoja, vino y virgen, no deben acentuarse, ya que estas solamente llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Tenemos también las excepciones en las cuales sabemos que las palabras graves están terminando en una vocal, en una consonante o en una S procedida de una consonante, debemos tildarlas. ¿Por qué? Porque se unen dos vocales, puede ser una fuerte con una fuerte o abierta o una cerrada y una débil. Cuando recae el acento o la mayor fuerza de voz sobre una de estas vocales débiles, se deben de acentuar, aún así cuando estén terminando en NS o vocal. A continuación, mi compañero. Mi tema es las esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Cuando se acentúan siempre, es decir, contando por detrás la tercera sílaba, antepenúltima. Tiene el acento prosódico y tiene que llevar también acento gráfico o tilde. Por ejemplo, cábala, patógeno, ridículo, plátano, teléfono. Sobre esdrújulas son las que llevan el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima, la cuarta, empezando por detrás. Ejemplo, repítemelo, entrégaselo, pásamelo. Gracias. Yo les voy a explicar sobre los consejos para identificar las palabras agudas, esdrújulas y graves. Las agudas siempre llevan tildes y terminan en vocal. Las graves no llevan tildes y terminan en vocal. Y las esdrújulas todas llevan tilde. ¿Cómo distinguir las palabras agudas, graves, esdrújula o sobreesdrújula? Por ejemplo, ejército es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la última. Ejército es una palabra grave porque su sílaba tónica es la penúltima. Ejército es esdrújula porque su sílaba tónica es la antepenúltima, y ejercítaselo es una esdrújula porque su sílaba tónica es la antepenúltima. Gracias. Signos de puntuación. Yo voy a hablar sobre la coma y el punto y coma.
Estos dos son signos de puntuación que sirven para dar sentido y facilitar la comprensión de un texto sin la existencia de ambigüedades. En el caso de la coma, esta sirve para pausar un texto, pero no siempre tiene que haber en un texto una pausa. Se considera que este signo es el que más se utiliza, pero que provoca también más errores. Un ejemplo de este sería en una frase corta: David juega. En este caso, la coma va a aclarar o está aclarando que estamos hablando de David. Es decir, David sería el vocativo. Sin embargo, hay frases más largas que no necesitan comas. Por ejemplo, si en mi caso digo las riquezas de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. No es necesario tener una coma porque se entiende claramente y son 21 palabras. En el caso del punto y coma, este signo se utiliza para darle a un texto una pausa más prolongada que la coma, pero menos que el punto. Se utiliza el punto y la coma para separar elementos de una numeración o de una lista. Por ejemplo, Alejandra lee cuentos, poemas y fábulas. Jerry, novelas y cómics. El punto y coma está separando a lo que hace Alejandra y lo que hace Jerry. Gracias. Punto, dos puntos y puntos suspensivos. El punto es un signo ortográfico de puntuación que se representa con un círculo de color negro. Su uso principal es el de identificar el final de un enunciado, que no sea ni exclamativo ni interrogativo. Siempre después del punto tiene que ir en mayúscula la primera letra. Un ejemplo de esto puede ser: y esa fue la historia de cómo mis padres se conocieron, punto final. Los dos puntos son un signo ortográfico de puntuación que se representa con un punto que puede ser un circulito de color negro, uno arriba de otro, y están puestos en la parte inferior y superior de la línea de base tipográfica. Ejemplo de esto tenemos: el presidente hablará de cosas muy importantes para el país, dos puntos, el aumento del salario mínimo y la seguridad nacional. Puntos suspensivos. Son signos de puntuación que se representan por 3 puntos alineados horizontalmente al nivel de la línea de base de escritura. Ejemplo de esto: más vale pájaro en mano, puntos suspensivos, que ciento volando. Gracias. Les voy a hablar sobre el guión y el guión bajo. El guión es un signo ortográfico auxiliar en forma de un pequeño trazo horizontal. No debe confundirse con el signo menos. Es un trazo ligeramente mayor, ni con la raya, que es un trazo de mayor longitud. Tiene una función básicamente morfológica, es decir, se une palabras y otros elementos. Normalmente aparece en su interior, como en la palabra compuestas. Reglas generales. Como norma general, el prefijo y elementos compositivos se escriben soldados a la palabra que la afectan, sin guión intermedio, salvo cuando este término comienza con mayúscula o termina escrito con minúscula. Guión bajo. El guión bajo es un símbolo que se utiliza a menudo para indicar un espacio cuando no se permite espacio. Este símbolo es fácil de encontrar en el teclado estándar. Actualmente, el guión bajo es utilizado sobre todo en informática para sustituir en espacios en blanco, en aplicaciones y sistemas que no pueden llevar un carácter de espacio. Por ejemplo, puede ser lo que es un correo, pone Dayana su guión castro@hotmail.com. Gracias. Signos de exclamación e interrogación. Los signos de interrogación, como podemos ver en la diapositiva, y de exclamación sirven para representar en la escritura respectivamente la entonación de alguna pregunta o de algún grito que esté enunciado. Gracias. A continuación, con los signos de puntuación tenemos lo que son los paréntesis y los corchetes. Los paréntesis es un signo ortográfico doble compuesto por dos signos simples, uno de apertura y otro de cierre, que aparece acotando una oración que se intercala en otra.
con la que está relacionado o en expresiones matemáticas. También se puede aparecer en ocasiones solo de cierre, como en enumeraciones, da un espacio físico al que a menudo se acobijan ideas, percepciones, sensaciones, sonidos, precios de tiempo, etc. ¿Cómo se usan los paréntesis? Los paréntesis actúan como un signo delimitador, pues permiten aislar y enmarcar unidades lingüísticas, como palabras, grupos sintácticos, oraciones e incluso párrafos. ¿Para qué sirven los paréntesis? Los paréntesis son usados por lo general para insertar información complementaria o aclaratoria de la principal. Ejemplo, la novela del colombiano, entre paréntesis, publicada en 1967. A continuación, los corchetes son los que sirven para reclamar un fragmento de texto generalmente corto. Estos corchetes son una explicación dentro de una explicación. Con frecuencia son utilizadas de forma similar a los paréntesis, los cuales anexionan. Eso quiere decir que anexan información complementaria o aclaratoria. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, abro corchete, 1939, cierro a 1945, cierro corchete. A continuación, la compañera. Dieres es un signo ortográfico que está compuesto por dos puntos que se escriben horizontalmente sobre una vocal. Indica que un sonido debe pronunciarse sobre la letra afectada. Su uso más frecuente es en la letra U, en las sílabas we y wi. Por ejemplo, la palabra vergüenza lleva diéresis y las palabras guerra o merengue no llevan diéresis porque no se pronuncia la U. Algo similar pasa con la sílaba wi, en la palabra lingüística, y en las palabras guiño y aguijón no llevaría diéresis. Ejemplo, pingüino, cigüeña. Comillas. Las comillas son un signo ortográfico doble que se escriben al inicio y al final de una frase. Las comillas tienen por objeto diferenciar un texto que está inserto en otro. Existen tres tipos: las comillas angulares, o también llamadas latinas o españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. Estas deben de llevar un orden. Las comillas simples aparecerán dentro de un texto entrecomillado por las siglas inglesas. Las comillas inglesas aparecerán dentro de un texto entrecomillado por comillas angulares. Gracias. El asterisco. El asterisco es empleado para señalar la corrección de una palabra errónea o mal tecleada. Puede emplearse tanto delante como detrás de la palabra afectada, pero siempre debe ir unido a ella. En los textos escritos, el asterisco se emplea para indicar la llamada a una nota de pie de página o para marcar algunas partes del texto. Las observaciones del lector sobre un texto suelen comenzar por asteriscos o paréntesis. Barra. Se emplea para relacionar términos afines o opuestos que ofrecen varias alternativas de interpretación o de lectura. Gracias.